seguimos entonces hablando de cómo desarrollar mi propósito en esta vida. Recordemos que nosotros estamos en esta vida no para sufrir, estamos en esta vida es para cumplir un propósito trazado por Dios para nuestras vidas. Que indudablemente nos toque sufrir, sí, porque Jesucristo decía, en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, no es el propósito de Dios que suframos. El propósito de Él es mucho más allá y tiene que ver con el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Buscar y salvar lo que se había perdido, que en otros términos es muy conocido como la Gran Comisión. En primera instancia habíamos hablado acerca que era necesario disponernos nosotros a servirle a Dios. Esto es un asunto de una decisión personal. En esto Dios no obliga a ninguno de sus hijos a que le sirvan. Debe ser fruto del amor del Hijo, en obediencia al Padre, cumplir ese propósito en su vida y desarrollar el ministerio o el papel que Dios le ha dado en la Gran Comisión. Aparte de tener una disposición, que fue lo que vimos en la sesión anterior, debemos nosotros también tener una identificación de cuál es el papel que nosotros cumplimos en la Gran Comisión. Hoy en día hay muchísimo trabajo por desarrollar en la Gran Comisión. Contamos con millones y millones de personas en el mundo entero que están asignados por Dios al cumplimiento de ese plan y están con una responsabilidad en esa Gran Comisión. Solamente que a veces no hemos identificado cuál es nuestro papel, es decir, cuál es nuestra parte en el cumplimiento de la Gran Comisión, en qué forma nosotros podemos servir a Dios, en qué forma podemos cumplir el propósito de Dios en esta tierra, en qué forma podemos hacer que el plan de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido se cumpla. Y es ahí lo que vamos a hablar en este tiempo. Vamos a hablar un poquito de cómo identificar qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta tierra y a través de cómo yo puedo ayudar a cumplir la Gran Comisión en esa generación. Luego en otra sesión hablaremos de los otros 2 puntos, prepárate y da el primer paso. Pero quiero que nos enfoquemos en ese, identificar mi papel en la Gran Comisión. En primera instancia, como es asunto de disposición, es necesario que en esos momentos abras tu corazón para que sea Dios el que hable a tu vida, para que sea Dios el que hable a tu corazón, para que sea Dios el que te identifique cuál es el papel que vas a cumplir en la Gran Comisión o que debes cumplir en la Gran Comisión. Para entender un poquito de eso, vámonos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6-8 en la Nueva Traducción Viviente. Hay un pasaje muy interesante del apóstol Pablo cuando le hablaba a los corintios. Les decía, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Bien, para ponerlos en contexto, en esos momentos Pablo le escribía estas palabras porque en la iglesia en Corintios se presentaba una situación de sectarismo. Es decir, habían unos que decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Todos eran cristianos, pero solamente porque unos habían conocido el evangelio a través de Pablo, entonces se identificaban de que ellos eran de Pablo y los otros eran de Apolos. Pero Pablo le dice que el trabajo de ellos no importa. No importa si eran de Pablo o eran de Apolos, eso no importa. Lo importante aquí es que Dios es el que hace crecer la semilla. Entonces, nosotros tenemos un papel que cumplir en esta tierra y es sembrar la semilla o regar la semilla. Pero no pensemos que por plantar la semilla o regar la semilla, entonces vamos a tener multitudes detrás de nosotros siguiéndonos, porque fue Dios quien hizo crecer la semilla. Es decir, el crecimiento de una semilla o
el desarrollo de una semilla, el crecimiento de una iglesia, de una congregación, no depende de quién plante o de quién riegue, sino depende de Dios mismo. Entonces uno ve muchos pastores con unas denominaciones supremamente crecidas, miles de miembros asisten a la denominación, pero no es porque ellos hayan plantado o regado, no es por mérito de ello, y no, en ningún pastor debe pensar que porque es un gran predicador entonces tiene multitudes siguiéndoles. No, es un asunto de Dios. Dios es el que hace crecer la semilla. Pero también vemos a muchos pastores que tienen pocas ovejas dentro de su congregación. Y es que no importa el número de personas a las cuales yo les plante o yo riegue, lo importante aquí es que se está cumpliendo un propósito, se está cumpliendo un papel, y que Dios es el que da el crecimiento de la semilla. Pablo sí lo deja muy claro, dice, el que planta y el que riega trabajan. Y esa es nuestra parte aquí en la tierra, trabajar en conjunto con el mismo propósito, cumplir la gran comisión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Ahora, ese trabajo no es gratuito. Ese trabajo que nosotros desarrollamos, plantando, regando, no es gratuito. Dice la palabra, cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Miren la característica de la recompensa. Es por el propio arduo trabajo. Es que plantar y regar no es fácil. No lo es un trabajo arduo y es un trabajo propio, es decir, es algo que yo mismo me impongo, es algo que yo mismo decido. Yo soy el que doy, digamos, el ritmo del crecimiento de ese trabajo. Puedo desarrollar ese plantar o ese regar muy relajadamente, pero la recompensa viene cuando el trabajo es arduo, cuando es intenso. Y recordemos cómo Pablo era uno de los apóstoles intensos en la predicación del Evangelio, en la apertura de nuevas iglesias, en llevar el mensaje de Cristo a todo el Imperio Romano. Pablo no descansaba en ese propósito. Él permanecía muchísimo tiempo con la gente, enseñándoles, formándolos, abriendo iglesias. Era una persona visionaria completamente y tenía en su corazón desarrollar un trabajo, y él mismo dice, en fatigas, porque él se fatigaba en todos esos viajes que hacía como misionero de la obra de Cristo Jesús. Si bien hay quienes plantan y hay quienes riegan, no creamos que la gloria es para nosotros, porque el que riega no es nada, el que planta no es nada, es Dios el que hace crecer esa semilla y Él es el que se merece la gloria por eso. Entonces, no es bueno tener de pronto ese sentimiento o ese orgullo de decir, no, yo tengo 200 discípulos, yo tengo 300 personas que me siguen. No es, eso es algo del orgullo humano, eso es algo que es nocivo completamente, porque no es por mi poder, es por Cristo mismo y por Dios mismo, quien es el que hace que esa semilla que se sembró, que se plantó y que se regó, tuviera crecimiento. Ahora, miremos lo que dice Efesios capítulo 4, del 11 al 12. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Nuevamente Pablo hace referencia ya no a los corintios, sino a los efesios. Les dice Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles. Entonces tenemos aquí en estas 5 palabras resaltadas en rojo lo que llamamos los ministerios en la vida cristiana o en el cristianismo. Tenemos los apóstoles, tenemos los profetas, tenemos los evangelistas, tenemos los pastores y tenemos los maestros. Pero no vamos a tomar estos ministerios como un título.
Es decir, yo me pongo el título de apóstol. No, es una capacidad dada por Cristo Jesús, inclusive no dice que por el Espíritu Santo, sino dice que Cristo Jesús fue el que dio esa capacidad. Es una capacidad, no es un título dada por Cristo Jesús para ser apóstol, para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor y para ser maestro. Luego estaría mal de mí decir, no, yo soy un maestro. No, no es un título. Es algo que Dios dio la capacidad a esa persona, a ese cristiano, de ser cualquiera de estos ministerios, desarrollar cualquiera de estos ministerios. ¿Con qué fin lo hizo? Para que nosotros que formamos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tengamos la capacidad para servir. Si somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, no es para que nos sirvamos a nosotros mismos, es para que estemos capacitados para servir, para dar instrucción a los creyentes. Es así como unos siembran y otros riegan. En eso Dios ha concedido una capacidad, y esa capacidad es la de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Ahora bien, tú te puedes preguntar, bueno, ¿cuál es mi ministerio? Y eso es lo que precisamente en tu actitud, en tu disposición, Dios te lo va a revelar. No todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser evangelistas, pastores o maestros. Cada uno de nosotros vamos a desarrollar un ministerio dentro de la obra de Cristo Jesús y no sabemos a veces cuál es. Y de eso se trata en esta sesión. Que tú identifiques cuál es el papel que Dios te ha dado para el cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuál es ese papel que tú tienes en esta obra? ¿Serás un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro? O quizás sea un diácono, o quizás sea una persona como lo era mi mamita. Mi mamita era una persona que oraba muchísimo por los hijos, por la iglesia, oraba muchísimo por sus discípulos, por las personas. Y a ellos les hablaba del amor de Dios. Aún en sus últimos días de vida y aún en la clínica donde estaba, ella hablaba acerca del amor de Dios. Mire que aún una persona que no tenía educación, no tenía salud, ya era muy avanzada su edad, podía cumplir un papel aquí en la tierra, podía plantar, podía regar. Quizás no fue un apóstol, no fue un profeta, quizás no fue un evangelista, quizás no fue un pastor o un maestro, pero aún así ella asumió la labor en esta obra de Cristo Jesús, a través de sus oraciones, a través de hablarles a los otros del amor de Dios, a los médicos, a las enfermeras. Eso es importantísimo y no necesitamos ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Necesitamos es querer cumplir el propósito de Dios para mi vida en esta tierra. Esa es la disposición que yo tenga. Una bendición muy especial si Dios nos capacita para desarrollar alguno de estos ministerios. Pero es posible que no, como es posible que sí. No lo sé yo, no lo sabes tú, y de eso se trata, de que tú averigües y le preguntes a Dios con sinceridad, a ver, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en el cumplimiento de la gran comisión? Que te dispongas. Todo eso es un asunto de disposición y seguramente que Dios te mostrará qué es lo que Dios quiere que tú desarrolles en ese ministerio. Hay algo muy interesante con respecto a estos 5 ministerios que lo encontré en algún artículo de internet y compara estos 5 ministerios con los órganos de los sentidos. Tanto con la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Cada uno de ellos simbólicamente representan un ministerio. Y es que recordemos que los ministerios fueron dados para miembros de la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Es decir, esos ministerios pertenecen al cuerpo de Cristo y aquí pues están como
representados. Me pareció muy interesante y por eso pues quiero hacer esa analogía entre cada uno de los ministerios y lo que son los órganos de los sentidos, que nosotros los tenemos muy bien identificados. Entonces empecemos con uno de ellos. No quiere decir que el primero es el más importante y el último es el menos importante. No, todos los ministerios son igual de importantes. Recordemos que no importa si yo siembro o riego, lo importante es que Dios hace su obra de crecimiento. Uno de ellos es el del apóstol. ¿Por qué el apóstol se identifica con la vista? Porque es necesario que el apóstol sea visionario. Es necesario que el apóstol abra nuevos lugares, nuevas iglesias, y eso era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus misiones, que tuvo varios recorridos, abría iglesias. Era un apóstol porque él llevaba la palabra de Dios a nuevos lugares y establecía iglesias. Quizás como apóstol tenía la capacidad también de enseñar, de evangelizar y de hacer todas esas cosas. Es decir, estaba dotado de muchas cosas para abrir esos ministerios o esas iglesias en los lugares donde se menciona. Por eso la mayoría de epístolas o cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos de Pablo, porque él abrió muchos ministerios, muchas iglesias en ese imperio que era dominado en esos momentos por Roma. Entonces el apóstol está relacionado con la vista. Se requiere ser visionario, se requiere buscar dónde llevar la palabra de Dios para establecer nuevas iglesias, para establecer nuevas congregaciones. Tenemos el otro ministerio y es el del pastor. ¿Por qué la analogía con el olfato? Porque indudablemente que el buen pastor debe estar atento al olfato de las buenas comidas, de los buenos pastizales. Normalmente se sabe que los animales que están en las selvas se guían más que por la vista, por el olfato. Y gracias al olfato pueden encontrar la comida y pueden identificar la presencia de algún depredador. En el caso del pastor, debe estar en ambas posiciones, olfateando el peligro al que se exponen sus discípulos y olfateando dónde encontrar buenos prados para alimentar a sus ovejas. Es decir, encontrar en la palabra de Dios esa palabra que produzca un alimento espiritual para sus ovejas. Por eso el pastor tiene esa labor de alimentar a sus ovejas, de guiarlas y de protegerlas, servirlas, y se desarrolla mucho su ministerio por algo que es el olfato. Él olfatea el peligro, él olfatea dónde están esos pastizales hermosos para sus ovejas. Tenemos el tercero, que es el del maestro, y el del maestro está muy relacionado con el sentido del gusto. Uno percibe lo agradable o desagradable de un alimento a través del gusto. Y es precisamente lo que hace el maestro. El maestro percibe la palabra de Dios de una forma tan especial que aprende a diferenciar lo agrio de lo dulce, lo agradable y lo desagradable, y lleva esa palabra de Dios digerida a las personas a las cuales se les va a enseñar. Entonces esa es la habilidad del maestro, es la habilidad de poder encontrar un alimento que se convierta en algo delicioso, un manjar, para que sus oyentes o sus discípulos aprendan de una forma mucho más fácil. Convierte ese alimento en todo un menú, en todo un banquete que lo disfrutan plenamente sus discípulos. Y esa es una capacidad dada por Jesucristo mismo. No dice la Biblia que por el Espíritu Santo. Jesucristo mismo dio esa capacidad de ser maestro. Y viene la otra, la del profeta. Tiene mucha relación con el sentido de la audición. Porque es que el profeta tiene que estar muy atento a lo que dice Dios, a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Sus oídos deben estar muy sensibles para escuchar la voz de Dios. Lo que le pasó precisamente a Samuel mientras dormía. Dios le hablaba
y él oía la voz de Dios. Eso es lo que le pasa al profeta. Él escucha la voz de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios para su iglesia y la transmite. Pero primero tiene que escucharla para luego poderla transmitir. Y el quinto ministerio tiene que ver con el evangelismo. Y ese evangelismo está relacionado con el tacto. Realmente ser un evangelista tiene que tener uno mucho tacto para llegar al incrédulo, para llegar al inconverso, para llegar al ateo. No puede llegar así abruptamente a hablar con esas personas. Se necesita tener prudencia, sagacidad, astucia. Se necesita un sentido del tacto para poder ser suave con esa persona e impulsarla precisamente a conocer acerca de Cristo Jesús. No cualquiera puede ser un evangelista. No todos tenemos la paciencia para entrar de pronto en una confrontación, en una discusión con una persona y con amor llevarle a los pies de Cristo Jesús. Muchos solemos ser bruscos cuando queremos que una persona se convierta al cristianismo. Queremos que eso sea por arte de magia. Queremos que esa persona se arrodille así inmediatamente. No, el evangelista es muy táctil. El evangelista es muy prudente. El evangelista acaricia con sus manos amorosas a esa persona. Por eso es que se habla de Juan como el evangelista por excelencia, un hombre muy amoroso. Él, de sus poros brotaba el amor hacia las personas. Y eso es lo que necesita un evangelista, ser muy cariñoso con esa persona a la cual le lleva el mensaje de la palabra de Dios. Si bien nosotros nos disponemos a servir a Dios e identificamos nuestro papel en la Gran Comisión, entonces es necesario que en este momento cada uno de nosotros nos preguntemos y le digamos: Señor, ¿cuál es el ministerio que has asignado para mí? Pero es una pregunta personal. Nadie lo puede preguntar por ti. Tú no puedes saber cuál es el ministerio para tu vecino, para tu hermano en la fe. Solamente tú sabes el ministerio que Dios tiene asignado para ti. Sea cualquiera de los 5 ministerios que tenemos aquí, o sea que seas una persona que sirve a la iglesia, como lo hicieron los diáconos, o que seas una persona que apoye a la iglesia en sus oraciones continuamente. Pero de alguna forma, cada uno de nosotros tenemos que sembrar la semilla, regar la semilla, y el crecimiento lo dará Dios mismo. Oremos por esa situación. Bendito Señor, gracias, porque tú diste la capacidad a unos de ser apóstoles, a otros profetas, maestros, evangelistas o pastores. Incluso en la iglesia teníamos los diáconos que servían en las mesas. Incluso, Señor, tenemos muchas personas en las iglesias que oran por los pastores, que oran por los que hacen ministerio, que oran por las congregaciones, que oran, Señor, por las iglesias. Padre, gracias, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra. Y queremos hacerte, Señor Jesús, la pregunta en estos momentos. ¿Cuál es el ministerio que tú tienes asignado para mi vida? Pregúntale a Dios, ¿cuál es ese ministerio? ¿Cuál es ese papel que debes desarrollar en la Gran Comisión? ¿Cuál es ese trabajo arduo que debes desarrollar para recibir la recompensa de Dios? Porque aunque no estás obligado, Dios te va a recompensar. Dios te dará en el reino de los cielos todos esos tesoros que tú acumules allí. Sé sincero con Dios, disponte y deja que Dios mismo hable a tu vida y que Dios mismo te muestre qué es lo que Él quiere que tú hagas en el cumplimiento de la Gran Comisión. Dale gracias a Dios por ello, porque Dios tiene un propósito para tu vida y tú lo ejecutarás si te dispones a hacerlo. Señor, te damos gracias y de parte nuestra te decimos: háblanos, Señor, porque tus siervos escuchamos. En el nombre de Jesús.
Amén.